Un país que apunta a convertirse en la primera potencia mundial, con una gigantesca economía que negocia con este pequeño país, Ecuador, que tiene una importante deuda de más de 5.000 millones de dólares, buena parte de esta ligada a producción y entrega de petróleo ecuatoriano, y que intenta también poner en funcionamiento en este año un tratado bilateral de comercio. En el programa Decisiones de Jorge Ortiz, que lo presentamos temprano en esta mañana, que lo podrán escuchar también nuestros oyentes el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, se discute sobre la complejidad de estos temas que se enmarcan incluso en intenciones geopolíticas de la China. Pero vamos a conocer cuál es el punto de vista de los empresarios cuencanos con respecto a estos acuerdos bilaterales de comercio que Ecuador negocia con China, y damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en Cuenca. Bienvenido. Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto. Y buenos días a todos los radioyentes, televidentes. Muchas gracias. Igualmente. ¿Cómo mira la Cámara de la Producción, Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca estas posibilidades de un acuerdo bilateral de comercio con el gigante asiático? Bueno, realmente, Gustavo, como todo, siempre hay que verlo en un marco muy amplio y luego irlo reduciendo para saber cuáles pueden ser los reales efectos. Viéndolo desde un marco muy amplio, como principio fundamental, y creo que usted va a estar, la mayoría de los radioyentes van a estar de acuerdo, la imagen del Ecuador es muy diferente hacia afuera, hacia el exterior, de lo que veíamos en años anteriores, especialmente en el gobierno de Rafael Correa, en donde los acercamientos comerciales, entre comillas, estaban ligados a una ideología. Éramos parte del ALBA, veíamos cómo nos visitaban presidentes de Cuba o de Bielorrusia o de Irán, pero jamás teníamos una reunión con importantes mandatarios de otros países que son realmente o que representan realmente el comercio del Ecuador, Estados Unidos, la misma China, y eso sí es muy positivo. ¿Por qué? Porque el momento en que yo quiero atraer inversiones, si yo no mejoro la imagen del Ecuador hacia afuera, con una visión mucho más pragmática del comercio exterior, como debe de ser en la economía, en los negocios, no hay ideologías, hay comprar y vender un producto y ese producto tiene que cumplir con todos los requerimientos de calidad y obviamente de legalidad, pero no hay ideologías. Entonces, ver que un presidente, que un ministro, que los ministros tienen una visión pragmática hacia afuera del Ecuador, sin importar si es de Estados Unidos o China, que tienen en sus gobiernos bastantes diferencias de ejecución, creo que ahí está algo sumamente positivo para el Ecuador. Esa imagen debería ser mejorada y se está cambiando esa visión que tenía el mundo de nuestro país. Ahora, luego de ese análisis macro, obviamente, como le dije, hay que ir bajando esa visión hasta llegar a lo micro. Y justamente ahí es donde el detalle es muy importante, porque estamos de acuerdo que una cosa es negociar con Guatemala, con El Salvador, con República Dominicana, con México, con Estados Unidos y con China. Primero, muy pocos países en Sudamérica, solamente 2, Chile y Perú, tienen acuerdos comerciales con China, y uno más a nivel de Centro y Sudamérica, que es Costa Rica. Esos 3 países, especialmente Chile y Perú, han basado su crecimiento en exportaciones a China en 2 sectores, el minero y el agrícola. En Chile, por ejemplo, sus exportaciones, el 100% de sus exportaciones, el cobre representa casi el 80%. Si usted le quita el cobre, obviamente el déficit comercial de Chile con China es muy preocupante, pero con el cobre hay un superávit comercial. Lo mismo le sucede a Perú. Con el cobre y con otros minerales existe un superávit de China con Perú. Pero si se le elimina este producto, obviamente ese superávit se elimina, se acaba y se transforma en un déficit. Entonces, eso nos da a entender que el Ecuador va a basar sus exportaciones o en minerales o en el sector agrícola o en los dos juntos. Porque, y eso es históricamente conocido, sigue sucediendo y está sucediendo hasta el 2021, que el Ecuador exporta materias primas, entre esos petróleo, productos agrícolas, madereros,
de pesca, que del principal, y le importamos de China productos mucho más manufacturados, tecnología, automóviles y demás. Entonces, hasta este momento, en los datos del Banco Central, a noviembre del 2021 existía un déficit de 1.300 millones de dólares de exportaciones versus importaciones de Ecuador-China. Es decir, estamos perdiendo en el comercio con China. Hay que darle la vuelta a eso, pero el grave problema es que generalmente nos dice la historia que nos vamos a basar en productos de poco valor agregado o extractivos, como es el sector minero, y es muy difícil, por decirlo imposible, exportarle productos manufacturados. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, Gustavo, sí es muy sensible un acuerdo comercial con China. Con esto no estamos diciendo no se lo haga. El Ecuador debe firmar acuerdos comerciales, por supuesto, pero debe analizar mucho las asimetrías que existen entre ambos países. Deben incluirse posibilidades de, valga la contradicción, excluir productos que puedan ser muy sensibles en la negociación, y especialmente para Cuenca, ya que, como usted conoce muy bien, Gustavo, Cuenca es la ciudad per cápita industrial más importante del país. Por lo tanto, una de las ciudades que más podrían verse afectadas de una mala negociación con China es Cuenca, ya que podrían ingresar sin arancel productos industriales, afectando a la industria, afectando a los cuencanos, que viven casi en un 60% directa e indirectamente de esa industria. China no nos ve, entonces, me refiero a Ecuador, como un país insignificante. Hay intereses, y usted lo ha señalado, fundamentalmente en el área de minería, también en productos del agro. Exactamente. En los negocios no hay cliente pequeño. Todos, y eso creo que China lo ha sabido analizar muy bien, pese a que es un gobierno comunista. Creo que en su economía es más liberal que los Estados Unidos. Y eso ellos lo han sabido conocer y aceptar muy bien, inclusive hasta con objetivos políticos, como usted bien lo indicó, geopolíticos, por decirlo así, porque al final China y Estados Unidos están peleando por quién tiene un mayor posicionamiento en el mundo, y China quiere ser ese país que en Latinoamérica tenga la mayor cantidad de inversiones, la mayor cantidad de obras públicas y obviamente la mayor cantidad de productos. Hace pocos semanas estuvimos en una delegación en México, y le voy a contar una experiencia que yo la vi. México es un país muy abierto al mundo, es uno de los países que más acuerdos comerciales tiene, no lo tiene con China, y eso se lo puede ver solamente en el sector automotriz. De este momento, el mayor importador de automóviles al Ecuador se llama China. En cambio, el sector automotriz en México no ha dejado ingresar al producto chino en México, y eso sí es allá en esos países, y voy a meterme en un tema que puede ser mal visto por algunos. En países con los cuales nosotros estamos negociando acuerdos comerciales, es positivo defender a la industria nacional, pero en cambio en un país pequeño que todavía la industria nacional no está fortalecida, es mala palabra defender a la industria nacional. Evidentemente. Entonces, son esas visiones complejas, ¿no? Evidentemente, economista Robalino, en un tratado bilateral de comercio hay oportunidades y amenazas. Vayamos primero por las oportunidades. ¿Qué oportunidades se abren para Ecuador con este eventual tratado? Realmente, como le digo, es agroindustrial y minero. Es muy complejo pensar que se le puede, con esto no significa que sea imposible, ¿no? Nada es imposible, pero es muy complejo, y nuestros países vecinos nos indican con sus datos. Es muy difícil venderle productos manufacturados a China. Bueno, venderle un automóvil a China o una refrigeradora. Esta semana trascendió que Ecuador es el principal proveedor de China en camarón, que había desplazado a Rusia, que era el anterior, por lo menos, había de camarón, había desplazado a Rusia como primer proveedor de China. Sí, exactamente, pero son productos, con esto no estoy diciendo que son productos de menor desarrollo. El desarrollo del camarón ha sido espectacular, la productividad, el mejoramiento de calidad y demás es muy importante. Pero obviamente hay una gran diferencia en exportarle camarón y exportarle una refrigeradora. Entonces, y ahí viene un problema. ¿Cuenca qué tiene? Cuenca tiene refrigeradoras, cerámicas, muebles y demás. No tiene camarones, no tiene banano, no tiene café, no tiene cacao. La agroindustria en Cuenca, en el Azuay, es muy pequeña en su Producto Interno Bruto. Entonces, este camarón, como usted bien lo indica, va a tener un efecto muy positivo para la costa ecuatoriana. Guayaquil, Machala, Manabí, etcétera, van a tener un efecto muy positivo.
pero en cambio el efecto negativo va a recaer en ciudades como Ambato, como Cuenca, que son muy industriales, muy de manufactura. Sí se lo ha desarrollado en los últimos 50 años desde la ley de desarrollo industrial de los años 70, en la cual se generó este boom de industrias tanto en Ambato como en Cuenca. Entonces, eso es muy importante, y esa es la parte que se le ha querido transmitir al ministro de Producción, que no se le vea al comercio como un efecto nacional, se lo tiene que ver, sí, pero no solamente como un efecto nacional, sino también como un efecto regional, porque puede haber un beneficio muy importante para la costa ecuatoriana, para el centro del país, la parte agroindustrial, pero ¿qué sucede con las ciudades que no van a poder exportar y por el contrario van a tener un impacto en su producción? ¿Hay algún tipo de producto ecuatoriano o línea de productos ecuatorianos manufacturados con valor agregado, es decir, que generen también ocupación e ingresos para los ecuatorianos, que Ecuador tenga la posibilidad de exportar a la China para mantener una balanza comercial aceptable si es que se da este tratado? Posiblemente sí. Siempre estamos hablando que China es un mercado de 1.800 millones de personas y solamente tener un nicho dentro de ese mercado, imagínense el efecto que fuera. Pero obviamente esa capacidad económica de economía de escala, cuando me refiero a economía de escala, es esa capacidad de producir algo a un precio mínimo, que lo tiene China y que lo ha sabido exportar a diferentes países. Por eso competir con China es casi imposible. Países como Estados Unidos, Europa implementan medidas de protección a sus industrias permanentemente. Entonces, no digo que sea imposible, pero es muy, muy complejo. Ningún país le está vendiendo refrigeradoras o cocinas a China, salvo a nichos muy específicos, posiblemente de una alta calidad, que China no la pueda desarrollar, pero realmente China está en todos los sectores industriales, en todos los sectores de valor agregado. Con esto, insisto, industrias más habrá básicas que buscarle hasta las más sofisticadas, realmente lo domina exactamente. China. Entonces es bien complejo, es muy, muy complejo, y pensar que solamente pongámonos en la situación de que se firme el acuerdo comercial, no se negocia de la manera correcta y se deja ingresar refrigeradoras al Ecuador. Vamos a llegar a eso, economista Robalino. Lo que quisiéramos es aclarar un poco el panorama. ¿Irían quedando las oportunidades principales de Ecuador entonces en algunos productos del agro? Se ha hablado de algunas frutas denominadas como exóticas, del camarón, los commodities, ciertos productos que son ya clásicos de Ecuador, y estaría la minería. Este sería el rango de posibilidades con los cuales Ecuador podría balancear un poco esa relación comercial. Ahí va a estar el 95-98% de la exportación del Ecuador, ¿no? Vayamos ahora con las amenazas. Bueno, las amenazas son varias, especialmente, insisto, en el tema industrial. China produce todo, y cuando le digo todo, realmente es todo. No hay un solo producto manufacturado que China no produzca. Por lo tanto, va a haber competencia o existe actualmente competencia de China con sector automotriz. Solamente hay que pasearse por las calles del país y ver la cantidad de autos chinos, el sector de línea blanca, neumáticos, metal mecánico, confección textil, el mismo sector de sombreros. No sé si usted conocía a Gustavo, pero el mayor exportador de sombreros en el mundo en este momento es China. ¿Qué significaría? Entrémonos en un sector que es muy artesanal, que está detrás de una cantidad de personas, especialmente mujeres, que están tejiendo, que están haciendo los sombreros de paja toquilla. ¿Qué pasaría si es que no se negocia bien y comienzan a ingresar estos sombreros, que son sustitutos? No es el mismo sombrero, estoy de acuerdo, pero es un sombrero sustituto, ingresaría al Ecuador. El impacto es muy, muy preocupante. Podría acabar con una industria que tiene 100 años, 120 años, 150 años, no, usted debe tener mucho mejor el dato de cuántos años lleva Cuenca haciendo sombreros de paja toquilla. Entonces, es muy, muy importante que la negociación tenga e incluya la posibilidad de excluir productos de la negociación, desgravar productos a una mayor cantidad de años. Hay que estar conscientes que Chile y Perú tienen una desgravación solo de 10 años, que es de la misma cantidad de años que estamos negociando con México. Imagínense la gran diferencia que hay entre China y México, ¿no?
China creo que está por alrededor de 1.800 millones de habitantes. México tiene más o menos 120, 110 millones. Entonces, hay que analizar muy bien qué tipo de negociación se tiene que hacer con China. No se tiene que negociar por negociar, porque eso significaría especialmente el impacto económico en estos sectores que le indico que como China produce todo, no puedo decir solamente línea blanca o solamente automotriz o solamente cerámicas o solamente muebles, ¿no? China puede acabar con toda esa industria. Con esto no digo que eso vaya a suceder, pero sí es importante, y eso lo estamos haciendo, alertar a los negociadores que este cuarto adjunto que se activó con México siga reuniéndose y que se negocie de la mejor manera para reducir la posibilidad de que existan efectos tan negativos. Yo estoy de acuerdo con usted, van a haber perdedores y ganadores, de eso va a haber en cualquier acuerdo comercial y vamos a tener que buscar que se desarrollen nuevos negocios en base a esos sectores ganadores. Pero es muy, muy sensible China y eso hay que saberlo trasladar al equipo negociador para que se lo pueda negociar de la mejor manera. La Cámara de Industria de Cuenca fue uno de los pocos actores en el país que a inicios de este año se percató e hizo pública una medida que había tomado el gobierno de Guillermo Lasso. Eliminó la aplicación de varias normas IN relacionada con varios productos. Allí estaba la cerámica plana, la línea blanca, productos alimenticios y otros. ¿Qué lectura final sacaron ustedes de esto? ¿Tiene esto alguna relación con estas intenciones del gobierno de libre comercio? ¿Alguna relación eventual con la China? Y con esta relación o sin esta relación, ¿qué efectos directos o indirectos traen estas medidas para la industria nacional, para la industria cuencana? Justamente usted acaba de preguntarme algo que comencé a comentarle al inicio, lo que yo pude percatarme en México del sector automotriz. El sector automotriz mexicano es uno de los más grandes de América. Muchas marcas se producen en México y por el contrario usted está en ese país, no sé si ha visitado México, pero usted está caminando por las calles y no ve autos chinos, no existen autos chinos. De China, imagínense lo que no estoy hablando de un mercado pequeño, es China contra México. China seguramente va a querer venderle productos automotrices, automóviles a México, pero no hay uno solo, no ve un solo producto chino. ¿Cuál es la razón? La razón no es que China no quiere exportarle a México, no, la razón eminentemente son los reglamentos técnicos, que en México, son las normas de control obligatorio. Esas normas lo que hacen es controlar qué producto ingrese y qué producto no ingrese, con un único beneficiario que es el consumidor final. Ese es el objetivo de calidad, así lo indica la Organización Mundial de Comercio. Entonces, México implementa este control en base a estas normas obligatorias que nosotros en el Ecuador les llamamos reglamentos técnicos, implementa un control de calidad permanente. Usted no solamente tiene que presentar esos controles de calidad previo a la importación, sino en algún momento las autoridades mexicanas hacen revisiones in situ, sea en el punto de comercialización, sea en el momento de construir algún edificio, lo que sea. Entonces, hablar de libre comercio es correcto, de esa manera hay que hacerlo, hay que firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales, pero eso no significa que el Ecuador pierda la posibilidad de implementar herramientas que le da la Organización Mundial de Comercio para poder defender su mercado de productos de mala calidad, y para eso son los reglamentos técnicos. ¿Por qué? Porque este momento, y creo que todos estamos de acuerdo, la cultura ecuatoriana va más por el precio que por la calidad. Si es que yo no le doy una herramienta que le pueda beneficiar al consumidor de saber qué producto está ingresando al Ecuador y que ese producto está pasando por un procedimiento de calidad, pues el ecuatoriano va a seguir pensando que ese producto va a cumplir con sus expectativas. Hablando en cerámica plana, si es que yo compro una cerámica mañana para mi casa y a los 8 días se rompe, eso va a significar que yo tenga que gastar más para volver a sustituir esa cerámica rota. Eso va a eliminar ese interés de comprar algo porque es más barato, porque al final me va a salir caro. Lo que se dice, lo barato sale caro. Entonces, esa posibilidad de defender al consumidor es lo que está anclado a un reglamento técnico. ¿Cuál es el gran error del gobierno? Que derogó un reglamento técnico sin generar una nueva normativa.
Lo que le está haciendo este momento al mercado desde el 15 de febrero, que todavía no hay una solución al momento, es que desde el 16 de febrero va a entrar al Ecuador cualquier tipo de cerámica de cualquier calidad. Imagínese usted que comiencen a utilizar ese tipo de cerámica en un hospital, en una zona de operaciones. Si es que la cerámica no está bien producida, puede emitir plomo, puede generarse hongos, pueden generarse bacterias. No solamente me fui al extremo de un lugar o de un hospital, en una misma casa, en un invernadero, puede generarse diferentes tipos de bacterias porque la cerámica está ondulada, no tiene las mismas medidas. Cerámicas y cerámicas, de cerámicas que no tienen o no mantienen una calidad con el tiempo. Pero quisiera ir a un tema de fondo en esto, economista Robalino. Sabemos que en Ecuador, desgraciadamente, es eje transversal de la corrupción ha afectado a todas las actividades. Y aquí en Ecuador permitió también la manipulación de normas intensos lobbies comerciales durante los pasados gobiernos. Hubo ciertas aberraciones, ciertas exageraciones también, como en el tema de la industria textil, la importación de ropa para el país, que exigía ciertas condiciones que prácticamente cerraban ciertos mercados o posibilidades de importación. Pero no quisiéramos centrarnos en eso, sino más bien en otras intenciones que sí han existido en el Ecuador. Conocemos al INE desde hace muchos años por nuestra profesión en la rama técnica. Hemos conocido desde los orígenes del INE y cómo se ha venido desarrollando, y aquí quisiera preguntarle a usted esa visión desde la industria. ¿Qué es lo que se ha hecho en cuestión de normas en Ecuador? ¿Se ha pretendido generar las condiciones para que se oferte calidad, la calidad adecuada, que eso incluye también precio para los ecuatorianos? ¿Se ha tenido un sentido de defensa del consumidor o se ha manejado el tema de las normas como barreras comerciales? Le voy a responder su pregunta con un ejemplo de la ley de tránsito. La ley de tránsito, creo que todo el mundo la sabemos cuál es y cómo se debe cumplir, pero penosamente pocos la cumplen. Y esa más o menos es la ley de calidad. La ley de calidad, existe una ley de calidad en el Ecuador desde el año 2010, hay un reglamento de la ley de calidad y hay normas voluntarias y normas obligatorias o reglamentos técnicos. Penosamente, aunque existe todo ese respaldo legal y normativo, ni el gobierno ni muchos empresarios han sabido cumplir con lo que dice la ley. Entonces, ¿de qué sirve una ley, aunque puede ser buena, si es que no se la cumple y no se la hace cumplir? Entonces, el no pedir un reglamento técnico, que es la última parte del eslabón de todo el proceso normativo, es como mañana usted ingrese al Ecuador o cualquier persona ingrese al Ecuador y ya no le pidan pasaporte. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo está en que si usted es una persona honesta no va a haber problema, pero si usted no es una persona honesta va a haber un problema grave en el Ecuador si es que se abre completamente a cualquiera que entre. Lo que ha hecho el gobierno es decir, no veo nada y entre cualquiera. No voy a controlar. Nunca lo ha controlado, porque eso hay que estar muy, muy honestos. Jamás el Ecuador, por más que ha tenido una ley, ha sabido controlar, pero ese no es el ejemplo, solamente la ley de calidad. Fueron sobrepasados siempre. Exacto. Nunca hubieron filtros, Gustavo. Jamás hubieron filtros. Pensemos en que las normas de alguna manera ponen filtros. Sí, pero si usted no las cumple es como la ley de tránsito. El filtro es del policía municipal, pero el policía municipal no hace, penosamente aunque se oiga feo, por eso no le decía, fueron sobrepasados, existían, pero exacto, en el papel. Entonces, aunque el objetivo fue controlar ideológico, en su momento, como usted acaba de decir, muy mal manejado porque se utilizó una norma técnica para obstaculizar importaciones y eso es prohibido por la OMC. Completamente prohibido, no se lo puede utilizar. El objetivo de una norma es darle un beneficio al consumidor final con productos de calidad, nada más. Pero si usted controla mal, usted puede transformarlo en un obstáculo técnico. Ahora lo que estamos yéndonos es al otro extremo. Ya no hay normas técnicas. Los reglamentos técnicos son malos. Yo he preguntado a nuestros pares de las cámaras de comercio de Guayaquil y de Quito
¿Qué pasa si es que yo le digo a Estados Unidos, sabe que a mí no me interesa la FDA, yo exporto, yo no tengo que pasar por la FDA de aprobación de alimentos para exportar a Estados Unidos? Estados Unidos no le va a dar jamás un permiso para exportar su producto si no pasa por aprobación de la FDA. Lo mismo sucede en Japón, en la China, el tiempo se nos va Europa. Quedando corto, lamentablemente, economista. Creo que ha quedado bastante claro las ideas con respecto a estos temas y esto de las amenazas que se presentan para Ecuador. Esas intenciones aún sin responder claramente por parte del gobierno, que debería justificarla, de desregularizar de alguna manera este tema de las normas y los reglamentos que tendrían que aplicar para las distintas ramas de actividad de producción en Ecuador. Pero no quisiéramos quedar en estos últimos minutos, quisiéramos saber el punto de vista de la Cámara de Industria sobre suelo industrial, que se ha convertido en otro grave problema en la ciudad de Cuenca. Antecedemos, antes de escucharle a usted, declaraciones de Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca, cuando nos habló de las soluciones o salidas que se estaban encontrando en Cuenca en el marco de discusión de PDOT y PUCS, que están ya en su segunda fase de discusión para una aprobación definitiva. Se están generando más de 180 hectáreas en el cantón para seguir desarrollando la que decimos que es la mejor industria del país, la que da trabajo a 70.000 familias. Lo diré de nuevo, Gustavo, prácticamente, un poco más en realidad, de 180 hectáreas nuevas de uso industrial. ¿Dónde van a estar esas hectáreas ubicadas? ¿En dónde están ubicadas? A ver, esas hectáreas van a estar ubicadas en varias zonas de la ciudad. En algunos casos van a estar, digamos, una parte importante alrededor de donde ya está el ecoparque de Chayayacu, es decir, alrededor va a ampliarse, va a crecer el nuevo ecoparque industrial de Chayayacu. Hay zonas ciertamente Ricaurte, hay zonas en Nulti, lo que usted decía, el tema de Chauyabamba. Podríamos, por favor, ir especificando, perdóneme, concejal Ugalde, pero ir especificando aproximadamente el área. Lamentablemente no tenemos el tiempo para quedarnos en esto, pero usted y nuestros oyentes pueden conocer en nuestra página web mayores detalles sobre lo que dijo Andrés Ugalde sobre este tema. En todo caso, PUCS y PDOT, señala el concejal Ugalde, han determinado 180 hectáreas con vocación industrial en Cuenca, pero no están concentradas en ninguna parte en particular. Habla de zonas en Chayayacu, Ricaurte, Nulti, es decir, desperdigadas a lo largo y ancho del Cantón Cuenca. ¿Qué grado de conformidad y qué grado de coordinación ha tenido la Cámara de Industrias con el municipio con respecto a este tema? Bueno, realmente han habido algunas reuniones técnicas importantes, no solamente con los técnicos que están manejando el tema, sino con el alcalde, en donde se les ha trasladado una visión amplia de cómo se le debe manejar al tema industrial. Y se lo debe también ver desde la visión correcta en el tema de impacto ambiental. Yo lo he dicho muchas veces en sus entrevistas en las entrevistas con usted, Gustavo, que hay un estudio de impacto ambiental en donde los mayores generadores de CO2 en la ciudad no es la industria, sino es el transporte, y es en un 50%. La industria y son los vehículos CO2, particulares los mayores generadores, así es. Entonces, es muy importante una palabra que le voy a decir en donde se debería hacer hincapié, que es la mitigación ambiental. Cuando usted tiene una industria formal, usted puede obligarle, y tiene el sustento en la ley ambiental y en las ordenanzas ambientales, de que mitigue y reduzca ruido, impacto de generación de CO2, manejo de carga. ¿Por qué? Porque es una empresa formal y usted puede presionarle con leyes. Entonces, realmente una industria puede estar ubicada en cualquier parte. Y le voy a poner una industria como la industria del software. La industria del software puede estar ubicada en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una industria sin chimeneas. Realmente no tenemos que creer que la industria debe estar alejada, cuando hay mucha industria que puede estar o puede ser muy parte de la vida diaria de una ciudad. En el centro histórico puede estar una industria de software sin ningún problema, porque no va a haber un impacto medioambiental. Entre esa visión de creer que la industria es la gran contaminadora de la ciudad, no tiene ni datos ni la posibilidad de poderlo confirmar. Entonces, basados en eso, tener 180 áreas ya declaradas de uso industrial va a ser muy importante. Pero aquí una inquietud que genera, por supuesto, a la ciudadanía. Economista Robalino,
¿Se está promoviendo, se está planificando adecuadamente un crecimiento ordenado del sector industrial? ¿Y por qué en Cuenca, de alguna manera, si lo entendemos, se descarta el concepto de los parques industriales? En Challayacu habrá, pero allá hay muchísimas limitaciones de carácter industrial. Recordemos lo que ha sucedido con el proyecto de el Camal de la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Esta pregunta quisiéramos conocer su respuesta y su punto de vista, conociendo que es una respuesta del sector. ¿Hay conformidad en cuanto a que el Consejo Municipal, en estos importantísimos documentos que regularán en buena medida el manejo del territorio en Cuenca, están promoviendo un crecimiento ordenado del sector? Bueno, no solamente hay que ver al desarrollo industrial dentro de un parque industrial. Gustavo, seguramente ha tenido la oportunidad de visitar algunos países en Europa y usted ha constatado que en Europa parques industriales no existen. Inclusive se han desarrollado ciudades en base a una industria, no a un parque industrial. Entonces esa visión es la que debemos comenzar a implementar, porque, insisto, una industria puede implementarse en cualquier parte de la ciudad con tal que mitigue muy bien sus efectos industriales. La industria textil en Medellín está asentada en la mitad de Medellín. Hay edificios donde tiene la industria textil en los primeros 5 o 6 pisos y luego hay departamentos residenciales. Entonces, realmente hay cómo desarrollar industria, pero ahí está y se lo debe generar en base a un control muy adecuado del municipio. Y ahí debe darse ese desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque el momento en que usted dice, con esto no lo tomen tan amplio, pero usted dice, usted puede poner industria en cualquier parte de la ciudad, lo que hace, y lo mismo debe hacer, pero en base a una planificación obviamente, lo que hace es que los precios compitan y los precios se reduzcan. ¿Qué es lo que está sucediendo con el metro cuadrado de la residencia? Como hay pocas o difíciles aprobaciones de construcción, el precio de la residencia, del metro cuadrado de residencia en Cuenca es carísimo, porque no hay suficiente oferta, porque las trabas municipales han sido tan complejas que lo que se ha hecho más bien es desarrollar ciudad en los valles de una manera completamente descontrolada. Entonces, lo que se tiene que hacer es una mayor libertad con control. Y esas 180 hectáreas es muy importante, pero se puede dañar todo ese proyecto si detrás de esas 180 hectáreas hay una burocracia y una corrupción para construir que no va a incentivar. Entonces, es muy importante que además de tener una planificación, los trámites sean bastante más electrónicos, sin pasar por una persona que tiene el poder de su firma y en muchos de los casos son actividades corruptas. Lamentablemente, economista Robalino, tenemos que dejar allí este diálogo. Se nos ha agotado el tiempo. Tenemos otro invitado en instantes. Le dejamos en una brevísima conclusión final. Bueno, realmente el trabajo tiene que seguirse desarrollando en el tema del PUS del Pedemote. Cuenca tiene que ser planificada, no lo ha sido en más de 20 años y nosotros como Cámara siempre estaremos apoyando el desarrollo industrial de una manera correcta, cumpliendo con las leyes ambientales, laborales, societarias, tributarias y demás. Y ese trabajo tiene que hacerse de manera conjunta, inclusive la universidad, la academia debe ser parte de este proceso y tener una ciudad planificada, no para de aquí a 2 años o a 3 años, sino para de aquí a 50 años. Y ese trabajo también tiene que ser ciudadano. Gracias por habernos acompañado. El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca.